Llegó la hora con el abogado José Francisco Lagos. Bueno, y nos convoca otro tema. Preocupante situación la que se está viviendo. Nos acompaña Luis de Granch, director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Diego Portales. Luis, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, buenas tardes, José Francisco. Saludos a todos los auditores. Gracias por la invitación. Bueno, y una de las cosas que está pasando ahora es este reglamento, normativa que está sacando el gobierno a propósito de la regulación y esta nueva ley Uber. Y tú has denunciado en tus redes sociales que esto, y en los medios también, que podría producir un problema mayúsculo en torno a la aplicación misma, pero sobre todo a las personas que hoy día están dedicadas a trabajar y tienen Uber y estas aplicaciones móviles como su principal fuente de ingreso. Claro, efectivamente hay una ley, ¿cierto?, que va acompañada de un reglamento. Y el reglamento lo está diseñando el Ministerio de Transporte. Y en el reglamento se especifican algunas cosas que la ley establece de manera más general, ¿ya? Y hay tres aspectos principalmente que tienen un impacto enorme tanto en la oferta como en la demanda, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que afecta a quienes conducen las aplicaciones tipo Uber, son conductores, conductoras, ¿cierto? Y también a los pasajeros que las usan, ¿ya? Estas tres restricciones están asociadas a la antigüedad máxima del parque, ya que se está exigiendo 7 años, ¿sí? A la cilindrada, que se está exigiendo sobre 1.400 centímetros cúbicos, ¿ya? Y también a la exigencia de licencia profesional a los conductores. Si tú sumas el impacto que tienen esas tres restricciones, tú dejas fuera de circulación al 90% de los vehículos y afectas a cerca del 89, prácticamente 90% también de los pasajeros. Y muchos de esos pasajeros viven en sectores rurales, en comunas periféricas, en regiones, y para esas personas Uber en muchos casos es la única opción que tienen de trasladarse, porque la alternativa de transporte público, específicamente de buses, es muy deficitaria, duplicaría los tiempos de viaje, los tiempos de espera se multiplicarían por 5, por 10, y generaría incluso desconexión de muchas zonas. Por lo tanto, es un impacto muy negativo que tiene a nivel de conductores, de empleo, ¿cierto?, de salario, pero también a nivel de cobertura espacial, nivel de servicio, seguridad para los pasajeros. Y ahí, como intentando ponernos en el lugar del que está regulando, ¿cuál podría ser la lógica que habría detrás de estas tres grandes regulaciones que tú dijiste? Porque ya uno podría entender la antigüedad de los vehículos por temas de seguridad, de confort. Habría que ver si es que es la misma medida que se le pide, por ejemplo, a los taxis colectivos. No estoy seguro de eso, pero respecto a la cilindrada de los autos, también es contraintuitivo, porque mientras más cilindrada, estos autos contaminan presumiblemente más y generarían un problema extra en la ciudad. Y además lo exigir licencia profesional, eso yo nunca lo he entendido, ni siquiera para los taxis, porque si se supone que al común de los mortales nos dan una licencia para poder conducir un auto en la calle, da lo mismo cuánto tiempo vas a estar en la calle si es que tú vas a ejercer exactamente lo mismo. Distinto es si uno conduce un vehículo de otras características. Pero ¿dónde está la lógica en que básicamente un carnet de manejar no te asegura que uno va a tener el conocimiento suficiente, la responsabilidad suficiente para llevar pasajeros o personas a su destino? Absolutamente de acuerdo. Y como mencionaste tú, el tema de la antigüedad del parque, hoy en día el estándar de los autos Uber es muy superior al de los taxis convencionales, para empezar. En promedio valen 2 millones de pesos más cada vehículo. Entonces el estándar es superior y es un poco más nuevo, pero de todas formas dejan mucha gente fuera. Y estas personas, los conductores de Uber, muchos de los cuales es un complemento para su renta o es su única actividad laboral, cerca de un 35% de las personas, no tienen la capacidad de reponer el vehículo, ¿ya? Y además, por ejemplo, respecto a la cilindrada, exigir un mínimo de 1.400 centímetros cúbicos, lo que hace es aumentar la emisión de contaminantes, de gases de efecto invernadero, como los óxidos de nitrógeno, como el monóxido de carbono, hidrocarburos,
que son todos estos asociados a la cilindrada del auto, estarías aumentando el impacto negativo en la contaminación. Y sobre la licencia estoy de acuerdo contigo, o sea, está bien regular en pos de la calidad del servicio, en pos de la protección del pasajero. Ya yo creo que eso es positivo, eso es necesario. Pero estas tres regulaciones que estamos comentando ahora, que dejan fuera al 90% de los conductores Uber y afecta prácticamente al 90% de los viajes a nivel nacional que se realizan en estas aplicaciones, yo creo que es desproporcionado, no tiene justificación, y yo creo que el objetivo final del Ministerio de Transporte es eliminar la industria de estas aplicaciones. Y ahí, ¿cuál es la situación normativa actual? Porque al principio fue una cuestión bastante conflictiva, hubo movilizaciones de los taxis, de los colectivos también. Esto más o menos fue pasando con el tiempo, ya está bastante normalizado y generalizado su uso, a tal punto que incluso los propios taxis están dentro de estas aplicaciones. Pero hoy día, sin la aprobación o sin la entrada en vigencia de la ley a través de este reglamento, ¿en qué situación están? Simplemente en la irregularidad. Yo creo que siguen operando, hay distintos tipos de aplicaciones, hay distintas modalidades, hay algunas que incluyen a los taxis básicos, ¿cierto? Hay otras que no. Entonces yo creo que depende del caso. Sin embargo, si tú tomas un taxi de los típicos negro con techo amarillo, ¿cierto? Sí. Y hablas con el conductor, todos están conectados a las aplicaciones, y no solo a una, están conectados a 3, a 4 aplicaciones, y también lo ven como un complemento. Entonces yo creo que los taxistas en forma natural se han ido sumando a esta tecnología, que es mucho más eficiente si permite hacer un uso mucho más eficiente del activo, que es el vehículo, ¿cierto? Te evita andar dando vueltas de más, por decirlo de alguna forma, andar contaminando, andar congestionando, buscando pasajeros en la calle. Los taxistas se dan cuenta de eso, y por eso, de manera complementaria, utilizan estas aplicaciones. Luis, y a propósito de lo que mencionaste también sobre el riesgo de que esta regulación entre en vigencia y las consecuencias que pueda tener, a tu juicio mencionaste algunas, pero ¿cuál es la magnitud que va a tener esto? No solamente de las personas que actualmente se dedican a las aplicaciones, sino que van a dejar de entrar también a este mercado. Como te decía, hay dos impactos. Uno sobre la empleabilidad, sobre los ingresos, sobre el salario de la gente, de las personas que trabajan en esto, y otro sobre la cobertura espacial, sobre los tiempos de viaje. ¿Sí? Por ejemplo, en regiones como Tarapacá, ¿ya? Aumenta más de un 90% el tiempo de viaje, porque el transporte público que hay como alternativa a las aplicaciones es de muy mala calidad. O en Arica, Parinacota es un 96%, o sea, prácticamente el doble. ¿Cuáles son las comunas que no se verían afectadas? Providencia, Las Condes, que tienen buena cobertura de transporte público, tienen metro. Por lo tanto, las comunas más afectadas son los sectores periféricos, por ejemplo, Puente Alto, San Bernardo, Maipú, en el caso de la metropolitana, o Padre Hurtado, Colina, Tomé, por ejemplo, Punta Arenas. Esas son las ciudades que se ven mucho más afectadas. Entonces, eso desde el punto de vista de cobertura espacial, de calidad de servicio, de tiempo de espera, de seguridad. Muchas personas usan estas aplicaciones por seguridad, ¿ya? Personas mayores también, mujeres. Nosotros hemos hecho encuestas, ¿cierto?, a los usuarios y... Parece que estamos con un problema de conexión. Estamos... de los trabajadores. ¿Perdón, me iba a decir algo? Sí, no, es que tuvimos un pequeño problema de conexión. No te alcanzamos a escuchar esta última parte a propósito que ustedes habían hecho encuestas a propósito de esto. Y ahí nos quedamos en suspenso. Perfecto. Hemos hecho encuestas a los conductores y a los pasajeros de Uber, y en muchos casos son las mujeres las que prefieren usar Uber por temas de seguridad o en horarios nocturnos. Hay muchas personas que por razones de seguridad usan las aplicaciones en horarios nocturnos o en comunas que tienen altos índices de delincuencia. Nosotros hemos registrado, documentado todos estos análisis, han salido en varios medios de comunicación, ¿cierto?, en la prensa, y por lo tanto hay un tema de calidad de servicio, de estándar de seguridad que es muy valorado por los pasajeros, ¿sí? Sobre todo mujeres, comunas con mayores índices de peligrosidad, y personas de tercera edad. Eso es desde el punto de vista del usuario, del pasajero. Pero desde el punto de vista del trabajador, de quien ve estas aplicaciones como un complemento de su renta, o incluso hay un 75% que solo vive de esto, ya que es no menor.
Ya eso es importante. Para estas personas la estaría dejando en un 90% de los casos sin esta fuente de ingreso. Y muchos de ellos son personas de 50, 60 o 70 años que es muy difícil que se inserten laboralmente, pero que ven en estas aplicaciones una forma segura, ofreciendo un servicio de calidad que es valorado por los pasajeros, ¿sí? Para obtener una renta complementaria o incluso una renta total. Bueno, entonces genera problemas para los usuarios, para los que ofrecen el servicio. Y una última pregunta sobre este tema, Luis. ¿Cuáles son los tiempos que hay que estar atento ahora? ¿Cuándo entraría en vigencia esto? Y si es que puede modificarse también esta decisión que han tomado. O sea, el reglamento depende del Ministerio de Transporte. Nosotros le hicimos una presentación al Ministerio de Transporte, nos llamó mucho la atención lo desinformados que están sobre la industria, no tienen idea de cuántos conductores hay, de cuántos pasajeros hay, no saben las zonas donde funciona, no saben los horarios donde funciona, es bien impresionante, están regulando a ciegas prácticamente en el Ministerio de Transporte. Eso es muy preocupante. Están regulando, en mi opinión, más por ideología que con antecedentes concretos, objetivos. Por lo tanto, el reglamento tiene ese sesgo muy fuerte y depende 100% del Ministerio de Transporte. La ley también tiene algunas condiciones de borde que eventualmente podrían ser ajustadas también por el Congreso. El reglamento debe estar operativo a principio del próximo año, por lo tanto ya no queda mucho tiempo. Entonces, claro, yo creo que esto va a ser grave, va a ser complicado para mucha gente y al final cuando tienes regulaciones absurdas, excesivas, que no tienen ningún fundamento, finalmente lo que ocurre es que las personas terminan no respetándola, que tampoco es lo ideal. Bueno, estamos conversando con Luis de Granche, director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Diego Portales, y quería cambiar el tema, Luis, a propósito de este encuentro anual de concesiones que entiendo estuviste ahí asistiendo. A propósito de ese tema en general, porque uno, esta es mi impresión, esto es a través de lo que uno logra observar a través de los medios de comunicación, pero había un freno en las concesiones, en infraestructura pública. Vemos en materias como, por ejemplo, materias portuarias, de cómo se están construyendo, cómo está la competencia, qué está haciendo Perú al respecto. Parece que estamos con freno de mano puesto en esta materia. ¿Cómo lo ves tú? Porque es preocupante, era una alternativa que nuestro país había destacado. Esto permite un montón de oportunidades de mejoramiento de la infraestructura, de acceso a bienes y servicios que antes no teníamos, pero estamos ahí como a la espera. ¿Cómo está la situación en este momento? Yo soy optimista. Yo creo que efectivamente, como bien dices tú, ha habido un freno. Se ha reducido un poco la intensidad ya en los últimos años en materia de concesiones. Recordemos que el objetivo de las concesiones es adelantar proyectos importantes de infraestructura que el Estado no es capaz de financiar o que le permita al Estado, en vez de usar recursos en infraestructura, usar esos recursos en salud, en educación, en vivienda social, por ejemplo. Entonces, tiene esa virtud. Y además los privados han demostrado hacerlo en forma bastante eficiente en la mayoría de los casos, ¿ya? Yo creo que la ministra Jessica López del MOP está consciente de esto. Yo creo que está empujando fuerte. Y hoy día este seminario, ¿cierto?, de concesiones, que haya mucha gente de todos los sectores, ¿cierto? Eso es muy, muy positivo. Yo creo que la ministra fue bien enfática en eso, en poner en valor la relevancia que tiene, no solo para mejorar la calidad de vida de las personas, para generar conectividad, para reducir las desigualdades también, sino también la relevancia que tiene en muchas áreas, como por ejemplo en aguas, las concesiones de agua, los embalses que permiten, ¿cierto?, almacenar agua potable en periodos de sequías, que es fundamental, las protecciones fluviales en los bordes costeros también. Yo creo que hay muchos aspectos que son centrales que las personas a veces no saben la importancia que tiene. Los hospitales, las cárceles, más allá de las carreteras mismas, que es lo que uno cree. Claro. Esa es una parte de las concesiones, pero hay muchos otros aspectos que yo confío en que se empuje, porque básicamente también tiene impacto en el crecimiento del país, en la generación de empleo, y si uno quiere abordar otras demandas sociales que son súper legítimas, yo creo que justamente las concesiones y el avance en infraestructura es quizás el principal motor para alcanzar esos objetivos.
Bueno, interesante lo que pasó ahí, sobre todo cómo reactivamos eso por todos los beneficios y las oportunidades que genera en nuestro país. Estamos conversando con Luis de Grancho. Una última pregunta, Luis, abusando de tu confianza y que fuiste presidente del Metro. ¿Cómo viste el rol del Metro durante los Panamericanos? Esto se viralizó a lo largo de todo Latinoamérica, especialmente. Fue un verdadero orgullo lo que vimos ahí. ¿Y cómo estás viendo el desarrollo de algunos proyectos que parece que están un poco lentos a propósito de algunos hallazgos que han encontrado en la construcción de algunas líneas? Bueno, el Metro de Santiago es un orgullo para nuestro país y es un ejemplo a nivel internacional. Los turistas que vienen a Santiago normalmente les impresionan dos cosas. Una es la cordillera de los Andes y la otra es el metro. Entonces yo creo que el metro mostró lo que es. Mostró que es nuestro orgullo, que es un sistema tremendamente eficiente, que reduce las brechas, que da oportunidades a los usuarios, que permite transportarte en forma rápida, segura, digna. Yo creo que el Metro de Santiago mostró lo mejor de su cara y eso nos debe llenar a todos de orgullo. Efectivamente se ha avanzado un poco más rápido en la línea 9 que en la línea 8. La línea 9, recordemos que ambas líneas fueron anunciadas en el anterior gobierno, ¿cierto?, del presidente Sebastián Piñera. Se modificó un poco la línea 9 para llegar a Bajos de Mena por Santa Rosa en vez de la opción por Puente Alto. Y se ha avanzado un poco más en la línea 9 que en la línea 8. La línea 8 va por Los Leones, Macul, La Florida, hasta Camilo Enrique en Puente Alto. Y eso quizá llama un poco la atención, debiesen avanzar en paralelo. Y ahí yo creo que el accionista, que es el Fisco de Chile, el Ministerio de Hacienda y Corfo, debiesen como revertir un poco para que ambas líneas avancen en forma paralela. Y respecto a los hallazgos arqueológicos que bien dijiste tú, efectivamente ahí hay un cuello de botella, hay un nudo que es muy, muy difícil de resolver, que muchas veces atrasa los proyectos, genera muchos sobrecostos, y lo más grave es que impide que las personas accedan a estos proyectos de infraestructura, no solo el metro, sino en muchas otras áreas también, y se postergan 2 años incluso, retrasando el beneficio social que generan estos proyectos. Bueno, vamos a ver cómo sigue eso también, porque habían algunas denuncias que esto finalmente, de esta investigación arqueológica, varias quedaban en nada, lo que se encontraba quedaba básicamente almacenado y poco salía de ahí. Por último, que eso tenga algún impacto social también o algún impacto cultural que podría aprovecharse también. Hay un déficit en esa materia. Luis de Grancho, director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Diego Portales, muchísimas gracias por habernos acompañado.